Le doy la bienvenida a la consultora en salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a Carolina Gómez. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, ¿cómo has observado hasta este momento que estamos saliendo de esta quinta ola de COVID? Vemos que los hospitales, por lo menos en el tema de la atención a las crisis respiratorias, digamos que han bajado, pero de pronto veo y platicando con expertos, las emergencias provocadas por los accidentes, siniestros vehiculares, que te caes de una casa, de un segundo piso, qué sé yo, ese tipo de cosas siguen dándose y sobre todo las comorbilidades que también están ahí, y para la atención de muchos de estos padecimientos ni medicamentos e inclusive ni especialistas. Carolina, bienvenida. Gracias, Gabriel, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, efectivamente hemos visto un descenso, de las cifras que se manejaban en la quinta ola, aunque en los últimos días el promedio ha sido de 10,000 casos a nivel nacional, con muy pocas pruebas. Ya la gente no tiene dinero para estarse haciendo pruebas. Y como bien señalas, seguimos sin llegar a Dinamarca. Sigue siendo un sistema de salud pública muy precario, con improvisaciones todo el tiempo. El INSABI reconoció hace unos días que no puede repartir, que efectivamente las medicinas no son igual que las papitas, y el tema es porque las papitas sí existen, sí hay en existencia, y las medicinas no existen y no se han adquirido como debía de ser, por un lado. Y por el otro, estar inventando estas decisiones administrativas, y que solamente mediante un decreto el IMSS Bienestar asuma la responsabilidad de la salud pública de todos los estados, a mí me parece un despropósito. Ya. Bueno, haciendo un paréntesis, esta misma semana se dio a conocer que, independientemente de esto que estamos comentando, ya superamos los más de 500,000 defunciones. Caro, tú has estado siempre al tanto y muy pendiente de la manera y la estrategia que se ha venido dando. ¿Estos más de 500,000 defunciones se pudieron haber evitado? Muchos de ellos sí, Gabriel, al principio de la pandemia, yo creo que el primer año, con este desafortunado eslogan de quédate en casa, muchas familias no llegaron al hospital, por un lado, tampoco el sistema estaba preparado para recibirlos, y quizás si hubiéramos sabido que era un virus que iba a tener una serie de olas, ¿no? Consecuentemente cada año, y con los mismos picos, y estar preparados, hubiera sido otro el destino. Pero fíjate que atrás de estas defunciones, a mí me preocupa el impacto social de eso. Por un lado, hay familias que dejaron desprotegidos a menores de edad, huérfanos por COVID, y por el otro lado, tuvieron que llegar a estos extremos del gasto de bolsillo, porque en ningún hospital los atendieron. Y de todas maneras, el jefe de familia desafortunadamente falleció. Terrible. ¿Cómo le enfrentas? ¿Cómo te enfrentas a la jornada diaria después de esto, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esta situación que deja desprotegidos? Ahora, regresando, yo comentaba, hace un momento presentaba la nota, enfermedades o comorbilidades que venimos arrastrando, Caro, como la diabetes, como la obesidad, y todo lo que llega y desencadena esta. Vemos que a pesar de que, se viene la pandemia, vamos saliendo de ello, no se ve que se haya mejorado la situación de salud en los hospitales, sobre todo pensando que en algunos de ellos no hay insulina, no hay medicinas de estas que te dan para recetas. Seguimos arrastrando las malas decisiones de empleitarse con los laboratorios, esta decisión de este gobierno federal. ¿Seguimos arrastrando eso, Caro?
seguimos arrastrando eso y ya le sumamos a pelearse con los consultorios adyacentes a las farmacias, que se ha convertido en el primer nivel de atención de salud pública en este país, y que creo que ellos han asumido con una gran responsabilidad social, porque a algunos de ellos, o quizá todos, se les negó la vacuna al principio porque se trataba de médicos privados, arriesgarse a resolver todo ese rezago de atención médica que existe en el primer nivel. Alcanzo a ver que los hospitales se saturan porque no se le ha dado la importancia al primer nivel de atención. Detener los síntomas de gravedad de un paciente con enfermedad como diabetes, hipertensión, eso se logra si estuviera comprometido este gobierno en prevenir y contener los avances de las enfermedades crónicas desde el primer nivel. Los hospitales se saturan por las complicaciones que tienen estas enfermedades. Interesante, muy interesante lo que comentas sobre el tema del primer nivel. Centrándome ahora en esto, en esta parte, yo escuchaba hace poco un especialista que me decía es que estos consultorios adyacentes a una farmacia se convirtieron como en una primera base. Nos ayudaron a referir pacientes y bajaron la presión. Una pregunta que quizás sé la respuesta es que si desaparecen estos consultorios, los entes públicos tendrán la capacidad, las instituciones públicas tendrán la capacidad para atender toda esa atención que se va a dejar de dar, Carolina. No, porque además, mira, se hablaba de que son un fraude y no lo son. Tienen un permiso sanitario para operar que lo da justamente la COFEPRIS, que depende de la misma persona que los acusó de fraude, por un lado. Y la decisión la está tomando el paciente por dos causas principales. La primera de ellas es la cercanía con su casa. ¿Quién no quiere ir y caminando inclusive a ver al médico de primer contacto? Y en segundo lugar, el precio. Si yo fuera la coordinadora o dirigente de un grupo de consultorios así, lo que haría es capacitar de una manera muy seria a los médicos que trabajan ahí, pensando en la atención, la calidad de la atención que reciben esas personas, porque no van a dejar de ir. Claro. Sí, inclusive sumaría a este comentario pues por lo económico también, ¿no? Lo económico, sale en lo económico. Vas a un consultorio a buscar una atención, a que te revisen, qué sé yo, te duele la cabeza o algo así, te tienes que esperar 3 o 4 horas para esperar eso. Ahora, regresando al otro asunto, sí, adelante. O cuando tienes una enfermedad más complicada, tienes que esperar meses para que te refieran con el especialista en cuestión en el sistema público. Sí, y justo es lo que quería poner, los especialistas, esta parte que también se convierte en una discusión que parece ser como que le dan vueltas a un mismo tema. Es que no tenemos especialistas, es que porque no quieren irse a esas ciudades. ¿Es un tema de falta de condiciones de seguridad o más bien es un tema de que no se están ofreciendo pues realmente las condiciones laborales para poder seguir trabajando? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que, bueno, desde luego la salida no es traer médicos extranjeros. En México hay muy buenos especialistas, pero les están ofreciendo trabajar en condiciones pues muy precarias, sin infraestructura, sin el acompañamiento del hospital para atender claramente a los pacientes. Entonces, no están haciendo una oferta laboral atractiva, por un lado. La seguridad nos ha rebasado a todas y a todos en todos los lugares, pero creo que el factor principal es que si tú eres angiólogo y te invitan a un hospital en Jamiltepec, Oaxaca, pues no sé si en Jamiltepec encuentre este angiólogo las condiciones de vida
que le gustaría tener para él y su familia. Entonces, creo que más bien va por ahí. Necesitamos trabajar como sociedad mucho en tratar de igualar las condiciones laborales en el tema de salud. Y a propósito del cuarto desinforme, pues la verdad es que no hay nada bonito que anunciar desde mi punto de vista. Sí, en este punto de qué presumir, justamente hablando de salud, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, regresando al tema de los más de 500,000 muertos, pues eso debería representar la salida de quienes estuvieron al frente de esa estrategia de seguridad. Ahora, veo también, ya para ir cerrando en este sentido, esos tratamientos. Seguimos viendo, Carolina, la falta de quimios. Esta misma semana veo una denuncia desde Sonora, me parece, una joven que habla y dice, me están pasando dentro de 3 meses. Es decir, seguimos hasta a estas alturas con esos problemas, falta de medicamentos, sobre todo quimios. Pues es un problema que no se ha podido resolver, Carolina. No, y no solamente son las mujeres, son los niños, el número de mastografías se redujo a más del 50%, la reconversión de hospitales a solamente atender COVID aplazó muchísimo y difirió la atención médica en muchas enfermedades, pero lo más importante, Gabriel, es que no se ha hecho nada aprovechando esta maravilla que es la tecnología. La salud digital nos debería de ayudar a pensar en el paciente y cómo esta herramienta tan importante que nos permite acercarnos a ti y a mí, que tú estás en Baja Sur y yo estoy aquí en la Ciudad de México, y poder conversar, pues también eso podría ser utilizado en favor de muchos pacientes que necesitan atención médica, no necesariamente estos que tú mencionas, que necesitan más bien sus tratamientos en un hospital con una supervisión médica y sobre todo con una continuidad. El cáncer no es una enfermedad que puedas estar jugando un día y otro también. O sea, hay una demanda importante de pacientes que no están recibiendo puntualmente y consuetudinariamente su tratamiento. Ahora, hablar de algún tratamiento de estos preventivos que tanto veo en la televisión, en la radio, el prevenir, si previene, ni hablar, ¿no? Ni hablar de la prevención, Carolina. Bueno, pues me sorprendió mucho que el IMSS sacara el Prevenims nuevamente, porque ese es un programa que existía hace ya, no sé, unos 20 años aproximadamente, y que cuando funcionaba daba buenos resultados. Pero se trata, en el caso del IMSS, de un trabajo multidisciplinario. Y en el caso yo creo que de todos lados, ¿no? O sea, un enfermo que llega por primera vez y lo diagnostican, por citarte un ejemplo, con diabetes, pues debe estar acompañado en primer lugar de un nutriólogo, de un médico internista, de que el laboratorio le entrega puntualmente sus resultados, que el médico tenga pues las herramientas y sobre todo la disposición de atender a un adulto mayor, no como lo que veíamos con esa doctora que portaba una bata del IMSS y que se comportó de una manera tan majadera con un adulto mayor. Entonces, yo creo que nos falta mucho camino para entender que la prevención también está en las generaciones más jóvenes y que deberíamos de impulsar en el tema educativo y no andar inventando cuentos, sino realmente educar y reforzar con los más jóvenes, con nuestros niños, cuáles son los hábitos saludables que deben de seguir. Ya. Carolina, muchísimas gracias por esta información y bueno, seguimos atentos. La salud es uno de los temas prioritarios. Sin salud yo creo que pues no puede haber nada de lo demás. Muchísimas gracias a Carolina Gómez, consultora en salud y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Como siempre, gracias. Un gusto en saludarte, Gabriel. Hasta pronto.